Bien, de nueva cuenta estamos aquí en su programa Consejero Empresarial, en la tercera temporada. De nueva cuenta, encantado de tener aquí pues, un hermano, un amigo, y le digo en ese orden, y alguien que admiro mucho, al maestro Carlos Sainz. La verdad, platicando ahorita, siempre buscamos dar y dar. El país necesita mucho, nuestro deporte mucho o poco, lo hacemos con mucho cariño, el maestro lo ha demostrado en lo que está haciendo en las redes sociales. Y pues vamos platicando antes de entrar al tema, que este tema pues no se lo deben de perder, tiene que ver mucho con el mensaje que mandó hoy nuestro cabecita de algodón, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje matutino, hoy 26 de junio. Entonces, antes, algún mensaje de redes que tengas, Carlos. Bueno, primero agradecerte, Adrián, una vez más que nos invites. Gracias a todos los amigos que nos siguen por las redes. Por ahí estamos tú y yo muy ligados también en ese tema, y compartes tú, comparto yo, y ahí vamos creciendo las redes. Y yo quisiera insistir en esta parte que es fundamental, esta difusión. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Creo que no buscamos beneficios personales ni vanaglorias. Lo que buscamos es ensalzar la profesión, la especialidad del fiscalista, que en los últimos años se ha visto muy truncada por ataques incluso del mismo gobierno, por malas prácticas, pero en realidad todavía creemos que hay mucha gente y mucho profesionista, mucho contador, mucho abogado y mucho fiscalista bueno, que son parte de este pueblo bueno y sabio, que en realidad puede y quiere, podemos y queremos aportarle a la profesión con la única finalidad de difundir y de lograr que cada vez se sumen más a los que queremos hacer las cosas de la mejor manera. No somos perfectos, Adrián, ni siempre tendremos la razón, pero siempre buscaremos hacer las cosas de la mejor manera posible. Fíjate que en esa imperfección hay una frase, pues ahí tengo mi coach personal, quizás no lo sabe, pero es alguien que admiro mucho. Este es Daniel Aviv, y tiene una frase precisamente hablando de la unicidad. Yo creo que esas imperfecciones, él habla de la diversidad, pero yo creo que la imperfección que nos caracteriza a cada uno y a la vez los talentos es lo que nos hace únicos. Y creo que cuando juntamos esos únicos formamos un grupo muy bonito. Y yo la verdad que desde que hemos entablado esta relación ya de disfrute, porque no puedo decir que ni de trabajo ni de proyección, simplemente estamos disfrutando esto que estamos haciendo. Pues bueno, no me queda más que no puedo expresar más emociones, y pues tú eres más elocuente que yo. Entonces vámonos al tema. Vamos a hablar. Fíjense, muchachos, aquellos muchachos y muchachas que no, dijo la Real Academia de Lengua Española que hablamos parejo. No es aquí no es de discriminación de género. Vamos hablando un tema muy importante que nos ha dado vueltas y tiene que ver con esto que dice el maestro Carlos, del tema de cómo la distorsión del ejercicio profesional como fiscalista, en amplios términos, ya sea contador, ya sea abogado, ya sea litigante, cómo se distorsionó, porque antes yo recuerdo la vieja escuela, podemos mencionar muchos nombres, que trabajaban realmente con la ley en la mano para buscar la economía de opción, para elegir el mejor camino para un modelo de negocio. A veces cometíamos abusos. Aquí se le escapó al legislador, que le llamábamos beneficios implícitos de la ley, o cosas pero que tenían que resolverse en tribunales. O sea, era una cosa de estudio, análisis, y era realmente una lucha de gigantes. Hablemos de Nacha Pop, realmente era una lucha buena. Hoy no, hoy se distorsionó. Tan es así que hoy el mensaje desde ayer circuló de hecho estuvo en tus grupos, estuvo circulando como un PowerPoint en PDF de las estadísticas que mandó el SAT, y pues hoy lo reafirmó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues del huachicoleo fiscal, lo que nos cuesta. Empecemos con los números duros. ¿Cuáles son los 3 primeros estados que estamos en este ranking? Bueno, a mí el que me preocupa es Jalisco, que estamos en el segundo lugar, ¿no? Exactamente abajo del coloso que es Ciudad de México, ¿no? Más allá de quién está arriba, quién está abajo, no podemos olvidar que Jalisco y particularmente Guadalajara es un punto no solamente para el huachicol fiscal, sino donde inciden, o la estadística nos habla de incidencias, por ejemplo, de lavado de dinero,
Guadalajara es una de las ciudades que la misma Procuraduría Fiscal o las propias autoridades fiscales tienen ese dato y tienen ese conocimiento, donde es un punto importante no solo de comercio formal, sino también de este tipo de actividades ilícitas. Pero yo creo que también aquí vale la pena la reflexión, Adrián, no solamente en cuanto a los culpables de esos 2 o 3 lugares que hablamos, sino también de analizar las causas. Y yo haría una pregunta: todo esto que pasa, sea por tema de lavado de dinero, sea por tema de huachicol fiscal o venta de facturas, ¿es solo responsabilidad del contribuyente? ¿Es solo responsabilidad del ciudadano? Es decir, el gobierno, el señor presidente, el secretario de Hacienda, cada funcionario, cada auditor, ¿no tiene ninguna responsabilidad? Es decir, ¿toda la culpa es de nosotros? No. ¿Somos nosotros los únicos responsables? Porque así parecería, ¿no? Cuando la forma en cómo maneja el presidente la información, y no ha sido exclusivo del actual, sino de todos, de las autoridades fiscales, es como segregar y decir, ustedes los bandidos y nosotros los buenos. Entonces, valdría la pena reflexionar sobre ese punto, porque todos somos una misma sociedad, y no olvidemos que estos personajes, aún los políticos, ¿no?, salen de esta misma sociedad. O sea, el mismo semillero es esta sociedad donde sale el político, donde sale el servidor público y donde sale el contribuyente. Entonces, algo está pasando en términos globales desde el punto de vista social. Yo sé que hoy uno no puede decir que el problema está en el pueblo, porque bueno, todo el mundo se te echa encima, pero yo creo que sí hay que revisarlo por ahí. Creo que sí tenemos un problema más allá de lo cultural, con una base educativa. Porque por un lado, ¿no?, tenemos leyes cada vez más estrictas en ese sentido, pero yo quisiera ver, y eso lo digo y lo he dicho en otros foros, lo digo sinceramente, quisiera ver por cada denuncia de defraudación fiscal, por ejemplo, ¿no?, a propósito de los criterios que platicábamos recién de la Corte, quisiera ver una denuncia por temas de corrupción, por desvío de recursos. Es decir, ¿para qué es la contribución? Me están persiguiendo porque no pago la contribución, pero ¿qué destino tiene la contribución? ¿Qué transparente es ese uso? Cuando yo contribuyo, o tú contribuyes, o cualquier persona contribuye, Adrián, en ese momento pierdes el dominio sobre la porción contribuida. Es decir, ¿qué no tiene un fin? ¿Qué no tiene un destino constitucional? ¿Y qué pasa cuando no se aplica o no se cumple con ese destino? Porque tenemos una Corte muy estricta en ciertos temas, pero muy laxa en otros. Tenemos tesis de la Corte donde dice, oye, es que no puedo entrar a revisar cada uno de los apartados, ¿no?, para ver si se cumplió con el destino. Bueno, ¿y entonces para qué es el recurso? O sea, creo que tenemos que ver la película completa. El problema y la responsabilidad no solo es tuya o mía o del contribuyente. Es un problema complejo que tenemos que cada parte tomar nuestra responsabilidad, y sobre todo a nuestros amigos, que tenemos muy buenos amigos en el servicio público y que conocemos de su probidad, es precisamente esta parte que se predica con el ejemplo. Tú no puedes pedirle a un funcionario, ¿no?, que cumpla con una norma cuando tú, por otro lado, no lo estás haciendo. Entonces, van de la mano los dos esquemas, ¿no? Tenemos que darle una eficacia real a esta reforma al 113 de Constitucional 2015, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, el tema de la miscelánea penal, que modifica todos estos delitos en materia de delitos que cometen los servidores públicos, toda esta nueva legislación en materia de responsabilidades administrativas. Creo que hay que ver el tema como un tema integral y no ver solamente al contribuyente como el malo, sino como parte de un esquema donde no es el único causante de las situaciones, sino que todos somos responsables y todos tenemos que poner nuestra parte para que las cosas sean diferentes, porque si no, vamos a ver la inercia que tenemos ahora, Adrián. En los últimos años, lo acabas de comentar, ¿no? Toma una línea del tiempo los últimos 20 años. ¿Qué ha sucedido? Una degeneración completa. Cada vez es más complejo el tema, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nadie entonces ha tomado su responsabilidad y ha actuado en consecuencia, ¿no? Digo, perdón por la parte más filosófica, pero creo que es interesante. Es que sí, ahorita que vayamos a aterrizar esta contradicción de tesis, realmente tiene mucho que ver, porque platicaron más adelante o en otra cápsula sobre lo que pasó el día de ayer en la sesión que tuvo el Pleno de la Suprema Corte, un tema penal fiscal. La verdad, cuando dices es que de repente lo toman muy laxo y a veces son muy estrictos, y la verdad le rehuyen. Pues es la verdad, así mismo, bueno, en lo particular lo puedo decir, no hablo por los demás, pero yo la Corte la veo a veces muy profisco, o sea, no es realmente ecuánime como debe ser, o sea, impartidor de justicia. Sin embargo,
se justifica que afecta la recaudación, esa segunda parte que dices, o sea, para el destino del gasto, para el cumplimiento del gasto público. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo todavía asimilar criterios como este. O sea, está bien, yo lo expreso y con todo respeto y siempre lo insisto, sin ser peyorativo, porque tenemos grandes amigos en el Poder Judicial, en el Servicio de Administración Tributaria, que con todo respeto son muy derechos, muy decentes, pero pareciera que el SAT actúa como, siempre he dicho, como un perro que está detrás de una reja, que lo patearon y lo patearon. Hoy, y es más, con esta contradicción de tesis siento que ya le abrieron la reja. Entonces, quien pase, la persona que pase, lo haya pateado o no, le va a poner una mordida y una perseguida como no se imagina. Y siento con el mensaje del presidente de hoy que sí va a ser. Hay una persecución encarnizada, por decirle, darle el amarillismo, ¿no? Pero una persecución muy fuerte hacia los contribuyentes, buenos y malos, porque hay gente que no compró facturas o las compró accidentalmente. Yo siempre sostengo que pues cuántos contratistas van y compran una factura, tú le pagas tus servicios porque te remodeló y pues nunca tuviste el cuidado de ver que la factura era comprada. ¿Tuviste intención de dañar al fisco? No. ¿Se materializó? Sí. Dile a la autoridad que existe, que aquí está, no te la va a creer. Vete a tribunales. Vas a sufrir, aunque haya sido un buen contribuyente. Y más con esta laxa tesis, el laxo criterio que vamos a discutir ahorita. Creo que tu punto filosófico quisiera tenerlo, para poder llegar a esas reflexiones. Y pues yo soy más de calle, más coloquial, y pues yo digo, pues con esto nos van a partir la mandarina en cajos. Entonces este criterio fue muy interesante y vamos a empezar a platicar. Se generan dos criterios. Vamos hablando del primero, Carlos. Pues primeramente tenemos un 69, que es un procedimiento ya muy famoso para determinar la calidad de una entidad como EFOS. Ya sabemos que es una entidad fantasma que no tiene los elementos. Y la cuestión de ahí estriba los dos criterios. Uno dice que para poder desestimar las deducciones por una presunción de inexistencia de operaciones, tienes que agotar el 69. Y por otro lado, tenemos otra que dice, no, está inmerso dentro de las facultades del 42, la desestimación de operaciones inexistentes. ¿Con cuál quieres empezar, Carlos? Pues con las dos al mismo tiempo, porque mira, Adrián, esta es una situación que hemos sostenido desde que entra en vigor el famoso 69. No debemos olvidar, y con todo respeto, reitero lo que tú dices, con todo respeto a los ministros de la Corte y a las personas involucradas y que no estén de acuerdo con nuestra opinión, pero finalmente es parte del ejercicio democrático de la profesión, ¿no? Decir lo que tiene que ser dicho y, bueno, siempre respetando y abiertos a la discusión técnica. Lo que hemos sostenido siempre desde que surge el 69 es que es un procedimiento administrativo. Y ese procedimiento administrativo, cuando menos, una de los principios fundamentales que enseñamos en nuestras clases de derecho fiscal, de procesal fiscal o de derecho administrativo es cuál es la razón de un procedimiento. ¿Por qué existen los procedimientos? Porque tienes una relación de poder entre el gobierno y el gobernado. Y entonces el procedimiento lo que hace es establecer un principio de certeza entre estas partes. Es decir, el que tiene el poder siempre tendrá esa tendencia a abusar del ejercicio de ese poder. Entonces, lo que le da ese control de arbitrariedad en términos de las tesis de la Corte es precisamente establecer las reglas del juego. Y el procedimiento es lo que hace, establecer las reglas del juego para que el que tiene el poder no se exceda y en consecuencia cumples con un mandato constitucional y un derecho humano, el de certidumbre. Darle certeza jurídica a otro de los jugadores, el que está en posición de desventaja porque no tiene el poder, que es el gobernado. Entonces, cuando viene un 69B, bueno, recordarás las actitudes apocalípticas, es que ya valió, y es que ahora sí, y ahora se va a acabar la venta de facturas, y que no sé qué. 2014. Que no ha sucedido, sí, exactamente, ¿no? Pero se ha potencializado, creo, ¿no? Bueno, finalmente, lo que sucede con el 69B, no tenemos, oye, es que está bien. Todo el mundo me voltea a ver, Carlos, ¿cómo dices eso? Sí, es que está bien porque ya tenemos reglas claras. O sea, para efectos de declarar, de entrar a una inexistencia de operaciones y después confirmarla, ya hay un procedimiento y no se lo dejas a la autoridad dentro del procedimiento de fiscalización de forma abierta. Y entonces, cuando viene esta tesis, ¿no? Que inicialmente esta primera parte que dice es que debe agotarse el procedimiento del 69B cuando se presuma la inexistencia de una operación, nosotros lo aplaudimos.
coincidimos completamente con eso. Exacto. Pero cuando viene este otro criterio, cuando dice es que no debe agotarse porque se entiende que está implícito en el ejercicio de facultades de comprobación del 42 de código, y espérame, y entonces ¿dónde dejas todos los principios que lo sustentan? ¿No? Es decir, no puede pensarse, no puede admitirse en un Estado de Derecho democrático como el que pretendemos tener, que la autoridad pueda actuar de manera abierta, sin límite y estableciendo criterios tan abiertos como el viento. Para eso son los procedimientos. Con esto te doy cuenta de cuál es mi posición respecto a este criterio de la Corte. Yo creo que, y eso, insisto, dicho con todo respeto, creo que la Corte lo único que está provocando con esto es abrir más, o sea, hacer enojar más a este perro bravo que tú decías, ¿no? Cuando ese perro bravo, en realidad, lo que va a generar es un gran daño a la sociedad, un gran daño a la economía. ¿Por qué? Porque a toda acción le corresponde una reacción. Entre más sea este rigor, ¿no? Esta bravura, esta furia, esta rabia del perro bravo, ¿sabes qué va a pasar con la gente? ¿Tú crees que esto va a inhibir la actividad de la venta de facturas? ¿No? Yo lo que estoy viendo con esto es que Jalisco, en lugar de estar en el número 2, posiblemente en la siguiente encuesta ya está en el número 1. Así es. ¿No? Es decir, o sea, es terrible, es terrible. Bueno, rápidamente por comentar el tema de la reforma del 113 también de hace unas semanas y el 113B en cuanto a el BIS del código. De código fiscal, perdón, para efectos de incrementar las penas por esta parte del tráfico de facturas, ¿no? Cuando está probadísimo, ¿no? Que en el tema penal, cuando tú aumentas las penas, no inhibes el delito, que es lo que detonas en países con cultura como la latinoamericana, incluso iberoamericana. Tomar un ejemplo. Suben los niveles de corrupción, porque ahora te cuesta más caro, ¿no? Llegar a un arreglo, porque ahora es más difícil. O sea, son cuestiones que yo creo que no se ha estado escuchando a la academia, a los que hacemos academia, no se ha estado escuchando a los colegios de profesionistas, se han estado tomando decisiones con una característica más populista, de decir, miren lo que estoy haciendo, pero en realidad no van dirigidas a atacar el asunto, a atacar el problema. El fondo del problema de la evasión fiscal, de la defraudación, de la venta de facturas, de no querer pagar impuestos, es un tema educativo y es un tema de ejemplo. Exacto. Aquí, rápidamente, si me permites, voy a invocar, ¿no? Los 4 libros de Confucio. Confucio decía, ¿no? Luego uno piensa que es una cosa así como media de Feng Shui y cosas así, ¿no? Pero para mí Confucio fue el primer Maquiavelo de su tiempo, porque él hace un análisis del príncipe y del Estado y en su relación con el gobierno. Entonces Maquiavelo más o menos decía, Confucio, ¿no? Oye, a ver, la relación del gobierno y el gobernado es como la del padre y el hijo. El hijo es el pueblo, el padre es el gobierno o el príncipe, como le denomina él. Entonces, el hijo no hace lo que el padre le dice que haga, el hijo hace lo que el padre hace. Es decir, yo como pueblo hago lo que veo hacer a mi gobierno. Si yo veo que mi gobierno tranza, roba, pasa por encima de los derechos humanos de las personas, ¿qué voy a hacer yo? Eso se refleja, tú lo puedes ver en los índices, por ejemplo, de INCO, Transparencia Mexicana. Eso hay un elemento en los índices de medición de la corrupción que se llama impunidad, la sensación de impunidad. Entonces, ahí está, esa es una parte educativa, cultural de nuestro pueblo, que no queremos aceptarla, ¿no? Y seguramente después de decir yo esto y cuando publiques esto, a lo mejor vendrá la gente a decirme que por qué ataco yo al pueblo. No estoy atacando al pueblo, solamente yo soy parte de ese pueblo. Todo lo que yo diga contra el pueblo lo digo contra mí mismo. Lo que estoy tratando de hacer es evidenciar y que reflexionemos sobre que esa expresión del pueblo bueno y sabio, lo único que hace es no ver el problema de frente, sino darle la vuelta y seguir con la misma inercia. Sí. Acabamos de ver una carta que se publicó, o aparentemente un oficio por ahí de la Dirección de Auditoría Fiscal que anda circulando en redes, donde la titular le da indicaciones a los auditores, ¿no? De que deben ser probos y de que deben no caer en actos de corrupción. Yo creo que la corrupción no se resuelve por un tema de oficio ni por decreto, sino con el ejemplo. Y aquí lo interesante es invitar a todos los servidores públicos a que con el ejemplo, ¿no? generen esa sensación al contribuyente que su contribución
está cumpliendo con este principio de destino. Es decir, que se va al gasto público y que por lo tanto genera un beneficio general, social, colectivo, pero en lo práctico, en la sensación la primera sensación que puede tener el ciudadano, desde a nivel municipal, como estatal, como federal, desde los servicios públicos elementales, desde el típico tema del IMSS en los medicamentos, es decir, que finalmente se vea, se sienta esto reflejado, ¿no? Y para eso, ¿qué hace falta? Que los ciudadanos como tú y como yo, Adrián, nos metamos más a la fiscalización de lo que está haciendo el servidor público. No solamente desde el punto de vista presupuestal, sino desde el punto de vista de la posible violación o no de los derechos humanos, porque no puede pretenderse ni puede admitirse, desde mi punto de vista, nada puede justificar la violación y el atropello de los derechos del ciudadano. Sí, es que fíjate que todo está basado, dice quien no lee su historia está condenado a repetirla. Nosotros tenemos una historia y tropezamos y tropezamos y tropezamos. Simplemente, no vayamos lejos, el huachicol, para no andar. Hasta ahorita no quedó nada. A mí me dio gusto cuando vi la revista Forbes anunciando que ya tenían gente y confiaban en el proyecto. Ya estamos en mes para entrar a julio. Nada. Toda esta cartita que está circulando del SAT, para mí no va a pasar. Me preocupa este tema, porque eso sí lo vamos a sufrir. Porque bien decías, un proceso está regulado, independientemente de los atropellos que puedan cometer, está creado para un objetivo, para generar un acto jurídico de materia administrativa. Es como decir, un ejemplo viejo, por ahí del 99, 2002, y ya cuando lo cuentas como que lo vives, como anécdota, y ya tienen años y otros te toman como historia, ya estamos viejos, ya estoy viejo. Somos chavorrucos fiscales. Chavorrucos fiscales. Pues recordarás que cuando salió, se insertó la fracción quinta en el artículo 42 del Código Fiscal sobre esas verificaciones o visitas domiciliarias express para verificar que pidas comprobante, que estés inscrito, tengas tus avisos al corriente en el Registro Federal de Contribuyentes. De repente mezclaban la fracción 2 y la quinta, es decir, revisión de visita domiciliaria con esta visita express. ¿Para qué? Para prolongar el tiempo de los días de verificación de expedición de comprobantes. Esto es, si yo acciono la fracción quinta, era de manera instantánea, por eso no había citatorio y con quien estuviera al frente del negocio, con eso se ejecutaba. Pero le agregan la fracción 2 para revisarte los 3 días siguientes, 3 días previos, a ver si cumplen requisitos los que emitiste. Entonces estaban conjuntando dos facultades, si bien es cierto, de comprobación, hasta ahí son análogas, pero pues con diferente característica de ejecución y diferente objetivo, que es a lo que voy. En su momento se declaró que estos actos eran ilegales, porque no se podrían conjuntar, porque es casi juntar el aceite y el agua, porque son opuestos, si no opuestos no son equiparables en su proceso. Un 69B del Código Fiscal actual tiene un objetivo, la generación de un acto que va a ser un acto declarativo para dejar sin efectos todos los documentos que ha expedido determinada entidad y a todos los terceros también restarle sus efectos fiscales. Entonces, yo estoy de acuerdo que se desahogue ese y después haga un 42, cualquiera 2, 3 o 4 si estuviera dictaminado, para formalmente ejecutar facultades de comprobación, previo al 69. Por la especialidad, insisto. Pero ¿qué pasa con esto? Que dicen que están las facultades inmersas. Entonces, si están inmersas, entonces ¿para qué queremos ya el 69B? ¿Y dónde queda el principio de legalidad? Así es, o sea, ya nos ha pasado cuántas veces la Corte llega de alcahuete, perdón, con todo respeto a los ministros, pero en este punto parece el alcahuete que viene a cubrir. Ay, aquí la regamos, antes de que se nos caiga tantos asuntos, acomódale por acá, abandona el criterio. Ahora dilo de esta manera, no, siéntalo de tal forma. Esta parte creo que es la que más me preocupa porque ya quiero vernos, ahora sigo pensando en el otro criterio que fue el que prevaleció en esta contradicción, que están inmersos. ¿A qué nos vamos a enfrentar con eso, Carlos? Fíjate que yo tengo dos comentarios en ese sentido. El primero, cuando menos así lo vemos nosotros, el 69B, como está diseñado, y la misma Corte de alguna manera sí lo reconoce, está colgado al principio de presunción de inocencia o al derecho de presunción de inocencia. Es decir, si tú presumes
que un contribuyente está realizando operaciones inexistentes, o sea, primero debes tener elementos preliminares para presumir esa inexistencia, entonces a través de este procedimiento confírmalo y entonces vendrán todas las consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando este procedimiento se vuelve letra muerta? Cuando finalmente lo dejo todo a estas facultades implícitas que están dentro de la auditoría. En el procedimiento 69 está normado el proceder de la autoridad. Pero en la facultad de comprobación no está normado cuáles van a ser los criterios para considerarlo o no. Sí, como auditor, ¿cómo le vas a hacer? A ver, dime si vas a citar de referencia una regla general o una específica. Y más, cuando en las mismas auditorías, lo hemos dicho otras veces, la autoridad fiscal no sigue ninguna metodología. Es decir, sabemos que en términos de normas de auditoría hay esta normatividad que dicta cómo debe hacerse una auditoría y sobre todo para efectos de los impuestos. Sabemos que existen estas normas de información financiera de las que hemos hablado antes, pero cuando el fisco hace una auditoría, ¿qué metodología sigue? La que quiere. Así es. Y eso en donde encuadra en el principio de legalidad, de seguridad jurídica, de certidumbre. Además, no olvidemos que hay otro derecho que es el de debido proceso. Y si hay un 69 que prevé el proceso, ¿qué pasa con este derecho de debido proceso que tiene el ciudadano que no se está respetando? Y mi segundo comentario. Muy bueno. ¿Qué pasa entonces? Tú acabas de hacer una magnífica cronología de estas modificaciones o las modificaciones que ha tenido el 42 para efectos de facultades de comprobación, revisiones de comprobantes, etc. ¿Te das cuenta, Adrián, que tenemos años enfocándonos en el problema y no en la solución? ¿Te das cuenta que tenemos años fiscalmente, legislativamente, destinados totalmente a la causa, al efecto y no a la causa? Sí. Y sabes que la inercia es la misma. Entonces, mientras nosotros sigamos enfocados al efecto o a la consecuencia, ¿cuándo vamos a resolver el problema? Jamás. Nunca. ¿Y qué pasa con el problema? El problema sigue expandiéndose, sigue creciendo, como ha sucedido, y entonces terminas cada vez enfocando tu atención a resolver los problemas a partir de dirigirte al efecto, pero mientras no atiendas a la causa, el problema seguirá como un cáncer, seguirá creciendo hasta que termine destruyendo al sistema en el que se genera. Sí, pues bueno, pues ya ahorita vamos aterrizando y cerrando. Digo, es una tesis que pues los invitamos, pongan sus comentarios y a través del grupo de los grupos que tiene el maestro Carlos y en nuestras redes sociales de Consejero Empresarial les compartiremos el precedente para que lean esa historia cronológica de este conflicto que existió. Pues qué lamentable que haya precedido este último. Y pues vamos cerrando. Tu último comentario, ¿qué nos espera con esto? Para yo cerrar. Yo creo que lo que nos espera es más trabajo, más estudio, pero yo quiero invitar a todos los que nos ven y nos escuchan a no tomar una posición de coraje, de revancha o de desquite. Vamos tomando una posición constructiva, vamos estudiando, vamos compartiendo y vamos aportando para poder, a partir de la reflexión del tema, poder abonar a que finalmente en algún momento el problema pueda aminorarse hasta llegar a resolverse. Es decir, no nos enfoquemos en el problema en sí mismo, enfoquémonos en las soluciones y en lo que cada uno tenemos que hacer para transformar toda esta situación, para que en realidad sea una cuarta transformación y no una transformación de cuarta. Así, muy bien dicho. Bien, pues yo mi recomendación, abonando a tu comentario, Carlos, es de que pues ahora el papel de la autoridad como contribuyentes es cierto, no hay que tomar revanchas, no hay que tomar a mal esto, sí hay que criticarlo para que haga algo el legislador. Este es un criterio que queda sentado bajo unas bases legales existentes, pero el legislador cuando quiera lo cambia y lo deja con seguridad jurídica, que sería lo primero que debería hacer. Pero en tanto suceda, pues quienes fiscalicen realmente que lo hagan de una manera objetiva, que no lo hagan con medidas recaudatorias o metas recaudatorias, que sean objetivos. Si saben que, pues no existe el contribuyente, pero sí se dio el acto, bueno, creo que lo que tienen que hacer es perseguir a aquel, no dañar a la empresa, porque ahorita van, y es clarito el dicho, muchos administradores, y me consta, porque ahorita nuestra chamba ha sido tener auditorías, aquí en Jalisco y fuera, o sea, realmente más a quien existe, o sea, por simple lógica, el facturero ya se peló,
pero un papá bueno, empresario. van contra el ego. Y el EFO, bien, gracias. Exactamente. Ese es el tema. Eso es lo preocupante, porque por si está mal la economía, por todo lo que está sucediendo, pues bueno, esto quiero ver cómo nos termina. Por eso entonces, ambas partes, nosotros como contribuyentes, como asesores, y al fisco, quienes estén de ese lado, pues cuando ejecuten, basándose en estos principios de tener esa libertad por ser una facultad inmersa, pues háganlo con conciencia y objetividad. Creo que si hay la mínima evidencia de que se llevó a cabo, es más que suficiente, que no se vayan a los extremos para que no dañen. Pues bueno, Carlos, pues con esto terminamos, hermano. Nuevamente, gracias. Que gracias. Estés aquí y perdón por lo claridoso, Así tiene que ser, tenemos que hablar con esa libertad que ya nos permiten estos medios. Y bueno, próximamente también vamos a tener tu canal. Gracias. Ya vamos a estar ahí apoyándonos, echándonos porras. Y bien, con esto cierro. No me despido, pero primeramente les tengo que hacer la invitación. Síganos en redes sociales, en YouTube como Consejero Empresarial TV o Coente TV. Opriman la campanita, porque eso les va a hacer llegar a su correo de manera inmediata cuando subamos contenidos. Síganos en Facebook como Consejero Empresarial y en Twitter como rce.mx. Recuerde visitar nuestra página coen.mx, que es... La riego constantemente, así que tengo que improvisar. Visítenos la página, en nuestra página www.coen.mx. Es completamente gratis, donde todos los días subimos contenidos de noticias y colaboraciones como las que nos hace el favor de entregar el maestro Carlos Sainz y otros amigos. Bien, nos vemos en la próxima.